En Estados Unidos y en toda América Latina hemos visto el testimonio de un movimiento pentecostal que ha impactado y empoderado a las comunidades en medio de diversas situaciones de vida. Hoy tendremos el privilegio de hablar con un especialista en este tema sobre la trayectoria del pentecostalismo latino. Teotecnología.com presenta Teobytes. Busque su taza de café, de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teobytes. Hoy nos acompaña el doctor Daniel Ramírez para dialogar sobre pentecostalismo en Estados Unidos y en toda América Latina. Daniel es egresado de Yale University en una licenciatura en Ciencias Políticas y también es egresado de Duke University en un doctorado en Historia Religiosa Norteamericana. Es catedrático de Religiones Americanas en Claremont Graduate University, California. Ha sido profesor de Historia y Cultura Americana en la Universidad de Michigan, Arizona State University, y ha dictado cursos en los seminarios teológicos de Perkins, Duke, McCormick y Mundelein. Esto incluye varios institutos bíblicos pentecostales. En su reciente libro, Migrating Faith, Pentecostalism in the United States and Mexico in the 20th Century, editado por la Universidad de América del Norte, o University of North Carolina, ofrece un estudio histórico y cultural del pentecostalismo mexicano, transnacional y transfronterizo en las primeras décadas del siglo XX. Es autor de más de 18 publicaciones en revistas y libros. Ha sido muy interesante escuchar al doctor Ramírez en su visita más reciente a Puerto Rico para participar sobre un simposio de pentecostalismo en camino al centenario. Debo mencionar también del doctor que fue invitado a Roma como observador oficial de la nueva ronda de diálogo internacional romano católico pentecostal auspiciado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Daniel es nacido en San Diego, California. Es miembro de The First United Methodist Church en Ann Arbor, Michigan, donde colaboró cercanamente con el trabajo de capellanía de Wesley Foundation. Sus raíces eclesiales están en la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. En 2012 fundó el acervo histórico Apostolic Archives of the Americas en Fuller Theological Seminary, Pasadena, California. Sencillamente tengo que decir de Daniel que es un ser humano espectacular, un hombre que conoce ampliamente este tema y alguien en quien muchas personas han recibido la gran bendición de poder conocer sus raíces pentecostales. Así que Daniel, le doy la bienvenida a esta edición de Teobytes. Gracias, Jesús. Es un honor estar aquí. Daniel, yendo al tema, yo quisiera hacerle una primera pregunta en cuanto al tema del pentecostalismo. Y yo quisiera conocer cómo se relacionan la migración y el pentecostalismo. Entendiendo que de alguna forma desde nuestras raíces puertorriqueñas, que no van a ser las únicas temáticas que vamos a tocar, pero ciertamente hemos experimentado esto, ese proceso de migración ha sido parte inherente del pentecostalismo. ¿Cómo se relaciona? También ha sido parte inherente de toda la historia sagrada, comenzando con la llamada a Abraham salir de la tierra de sus padres, buscando esa ciudad, el éxodo de su familia, de Jacob e Israel, ¿no? La salida que dieron para sobrevivir, llegando a Egipto, donde ya su hijo José había vivido el exilio y el desarraigo,
Y luego, después de un tiempo, otra necesidad de desarraigarse bajo persecución y circunstancias muy difíciles, ya la historia de Moisés y la historia de Miriam y su esposo, hijos que van de Palestina a Moab y buscando mejores circunstancias económicas. Y ahí se casan los hijos, luego hay calamidad, mueren y luego ella tiene que regresar ahora con una nuera y la nuera se convierte en la migrante ahora cuando regresan, ¿no?, a Israel y se inserta en la historia divina y en el linaje de David. Ejemplo tras ejemplo, la misma familia sagrada teniendo que refugiarse en otro país después de nacido Jesús. Seguro que no sacaron papeles de las autoridades migratorias egipcias para salvarse la vida en aquel instante. El éxodo de los primeros cristianos de Jerusalén bajo persecución. Entonces esto va muy de acuerdo con la historia. Ahora, brincando a tiempos más modernos, un joven abogado que se hace protestante tiene que huirse de su Francia natal y refugiarse en Ginebra. Estoy hablando de Juan Calvino, ¿no?, que fue migrante en Suiza. Y como él, muchos más. Así que, y ahora brincándonos a la época pentecostal, pues también no me sorprende que Dios usa esas circunstancias para dejar soplar su Espíritu Santo. Y tenemos el caso de los comienzos del pentecostalismo puertorriqueño en una comunidad obrera exiliada o diaspórica, podemos decir, en Hawái, trabajando en la caña, y donde llegan las chispas pentecostales y un joven se convierte, comienza su ministerio y no sé si fue una añoranza que tenía para su isla borinqueño o simplemente fue llamado de Dios. Pero en 1916 Juan Lugo regresa y en Ponce comienza la historia del pentecostalismo. Pero es importante resaltar que él no era un misionero norteamericano de parte de una agencia misionera realmente. Simplemente era un obrero cañero, ¿no? Que Dios usó. Igual con la historia del pentecostalismo en México, que llegan, pues, el avivamiento famoso de la calle Azusa acontece en Los Ángeles, y ahí está toda una población migrante mexicana, y cuando se exponen al evangelio pleno, pues lo abrazan y no pueden esperar el momento para poder regresar a México. Y tenemos el caso en 1914, cuando una mujer migrante, Romana Carvajal de Valenzuela, regresa a su pueblo natal de Villa Aldama, Chihuahua, en el norte de México. Es importante resaltar aquí que en 1914 la revolución estaba en una fase muy violenta y se habían autoexiliados casi todos los misioneros norteamericanos. Y los pocos rebaños evangélicos estaban así desatendidos. Es en ese momento cuando esta mujer valientemente va en contra de la historia, del flujo de refugiados, y comienza a predicar o llevar el mensaje pentecostal. Y es una mujer migrante. Este libro lo podría haber escrito en un departamento sociológico de historia laboral. Fácilmente, cuando se trata de el pentecostalismo mexicano, es una historia de migración laboral. Igual el movimiento puertorriqueño, igual en el cono sur, son migrantes italianos, obreros que llevan el pentecostalismo desde Chicago a Brasil y a Argentina. Entonces, para mí nos ayuda a apreciar la agencia histórica, ¿no?, como lo llamamos, del proletariado, del campesinado, que respondiendo a los impulsos de Dios van y siempre van a trabajar materialmente y no van con respaldo de juntas misioneras. No hay, simplemente no había en el principio, sino era cuestión de migración. Y igualmente, y aquí termino, además de cuerpos migrando, hay
lo que yo llamo remesas religiosas migrando. Así migra la música. Y pronto llega de un rincón a otro rincón y comienzan a intercambiar esas ofertas musicales. Así es que hoy día se puede cantar tanto en Chile como en México, como en Puerto Rico, alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos. Y no sabemos cómo llegó, porque no llegó en un himnario esa canción. Llegó en un corazón migrante o en una mochila de un migrante. Interesante cómo esa chispa va acompañando a quienes van migrando, quienes están en situaciones adversas, en su mayoría. Es una forma de empoderamiento, ¿no? Le da poder para poder sobrellevar el cambio de vida que supone emigrar, que supone vivir en condiciones quizás de pobreza. Me gustaría que abundara un poco sobre eso. Bueno, estábamos hablando de gente subalterna, ¿no? Un proletariado. Entonces, para las grandes compañías azucareras, el emplear a un joven adolescente en Hawái, así lo veía a Juan Lugo, ¿no? Nada más, como una unidad de trabajo, otro elemento para su producción. Pero ya bautizado con el Espíritu Santo, Juan Lugo lo ve a sí mismo con otra óptica. Ya no es trabajador en el azúcar, sino es apóstol. Y Dios va a poner los medios para que él mueve de un lugar a otro. Igual Antonio Nava, gran patriarca del movimiento apostólico en Estados Unidos, él de joven en Durango quería enlistarse con Pancho Villa en la revolución. Su padre no le dejó. Todos sus amigos se hicieron revolucionarios. Entonces él pidió a su padre permiso para irse al norte. Y estando en el norte, pues se expone al evangelio pleno y llega a ser gran líder. Entonces, en los ojos de los historiadores, pues solamente lo verían como un joven migrante que llegó a trabajar en el algodón en el sur de California. Pero ya, como pentecostal, él tiene una visión más cósmica de las cosas, ¿no? Y que su actuación va a tener repercusiones grandes en la historia. Entonces sí, es un empoderamiento y no se puede negar que el movimiento que él y otros crearon o construyeron, pues son hoy día los movimientos con más peso en el mundo evangélico, ¿no? 2 de cada 3 protestantes en América Latina es de tendencia pentecostal, pero creo que en las primeras décadas a lo mejor no pensaban en eso, pero ya con ese empoderamiento pudieron impactar no solamente a la iglesia protestante, sino también a la iglesia católica, porque el sector carismático es muy grande y hoy día están cantando los mismos coros que estas personas cantaban al principio, aunque piensen que son coros católicos, pero un historiador los puede demostrar, ¿no? De dónde vienen. En una ocasión yo estaba presenciando peregrinaciones para Nuevos Santos en México en 2000 y fue una procesión nocturna toda la noche para celebrar lo que el Papa iba a hacer en Roma, canonizar 27 nuevos santos mexicanos, cristeros. Y en toda esa procesión, la mitad de la música que yo escuché era pentecostal, ¿no? Entonces cantaban, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, ¿no? Y luego una oración mariana, ¿no? Ave María llena de gracia. Y luego una canción, el Espíritu de Dios se mueve. Y luego Ave María llena de gracia. Al final de la procesión, en la mañana, en la madrugada, le pregunté al cura, ¿no? Pues tú sabes que la mitad de las canciones que estaban cantando vienen de las iglesias pentecostales. Me dice, sí lo sé, pero no lo digas a ellos. Pero evidencia, ¿no? Del gran impacto del movimiento. Yo vengo de una tradición católica donde crecí como niño y luego pues cuando me convertí al evangelio pues a una tradición discípulos de Cristo donde he estado la mayor parte de mi vida.
Y ciertamente en nuestra historia, discípulos de Cristo, hay unas raíces pentecostales bien profundas. Si bien es cierto que está esta raíz más un poco metódica, más de razonamiento, también está este aspecto pentecostal bien arraigado dentro de nuestra tradición. Y a mí me encanta, yo me siento feliz en cualquier congregación, sea que esté aquí, como tuvimos hace un momento, que esté en mi iglesia madre, que esté en alguna iglesia católica, me siento muy cómodo porque estoy acostumbrado a esa diversidad de perfiles dentro de nuestras comunidades de fe que están basadas en muchas influencias del pentecostalismo. Pues qué bueno que mencionas a los discípulos, porque en la década de los 30 enfrentaron la gran calamidad de la Gran Depresión. Muchas juntas misioneras protestantes retiraron sus misioneros por un espacio de años para recuperar y ver cómo iban las cosas. Y en ese momento estaba el avivamiento pentecostal en la isla muy fuerte y pues impacta al rebaño de discípulos de Cristo ya sin supervisión misionera, y los mismos boricuas de los discípulos pues toman eso del avivamiento pentecostal y se nota en su música y hablan del gran avivamiento, ¿no? De 33. Eso ocurrió en la calle Comerío. Y entonces se empezó a dar el proceso de criollización de todas las composiciones, incluyendo guitarra, incluyendo percusión. Y los misioneros llegaron a cerrar iglesias y poner candados en las puertas y en las ventanas. Y aquel grupo de gente avivada rompían las cadenas y entraban al templo a adorar con sus instrumentos. Eso fue bien fuerte dentro de ese proceso de avivamiento y de criollización de ese evangelio que había sido transmitido a través del movimiento que había tenido los misioneros hacia este lugar. Y yo sé que en muchos lugares de América Latina podríamos ver replicado ese proceso, ¿no?, de criollización. Entonces, hablando de la criollización, hay religión popular. Se puede hablar de una religión popular que no solamente incide en el pentecostalismo, también va a incidir en diferentes vertientes de los evangélicos y de la iglesia en general. Pero, ¿cuáles serían esos aspectos de religión popular que usted entiende están presentes en el pentecostalismo? Creo que la entrada de las misiones se limita a ciertos sectores alfabetos, sectores liberales, masones y otros, que son los disidentes del siglo XIX en muchas de las repúblicas. Y encuentro un espacio muy importante, muy valioso. Incluso el historiador Jean-Pierre Bastian ha documentado el papel de los mexicanos protestantes en la revolución de Zapata y Villa, ¿no?, de 1910 en adelante. Un espacio muy, muy importante que excavaron ahí. Pero luego, en ese momento, llega el pentecostalismo y creo que logran hacer algo que las iglesias históricas no pudieron hacer, y es penetrar y profundizarse en el subsuelo popular religioso católico, donde se habla de espíritus, donde se habla de milagros y negociación con Dios y los santos, y también en el aspecto cultural popular, el no negar el cuerpo y las sensaciones del cuerpo, y desde luego siempre buscando sanación y sanidad, ¿no?, divina. Bueno, sí, divina. Entonces llegan estos hermanos, o vuelven de otro sitio donde se han convertido, y traen esta propuesta y la arraigan en ese subsuelo. Y vemos lo que Bastián lamenta realmente. Para él es un hibridismo no protestante. Están validando lo que debemos no validar del catolicismo. Pero creo que el léxico del pentecostal es muy parecido al léxico del católico popular, porque entendemos lo de demonios y lo de espíritus y de orishas. La diferencia con la iglesia histórica es que los históricos todo lo tildaban de superstición, ¿no?, y irracional.
Los pentecostales lo aceptan. Hay espíritus malignos y sobre ellos vamos a imponer el Espíritu Santo. Y luego con la cuestión de la música, unos tambores que antes se dedicaban a Changó o Yemeya, se van a santificar y los van a dedicar a Jesucristo. Yo tengo un amigo cubano pentecostal en Canadá que me dice, y tiene un grupo de salsa cristiana, y dice que cada vez que compran un instrumento de percusión, oran para sí, para dedicarlo. Sí. Y decirle a la orilla a la cual fue dedicado, pues ya no, esto va a ser... Lo ungen incluso. Ándale. Sí. Igual pasa en México y en toda América Latina. La oferta histórica tenía ya su corpus de música que trajeron los misioneros. Y música muy bonita, del contexto norteamericano y británico. Música de los hermanos Wesley, música de Fanny Crosby, la gran compositora del siglo XIX, y música muy, muy, muy bonita. Pero en esos himnarios que vemos en español, los primeros impresos, ya vienen las reglas. Y vienen los tonos autorizados, ¿no? Y tienen partitura musical también. Bueno, en el caso de los primeros pentecostales campesinos y proletarios, nadie podía leer una partitura musical, ¿no? Insistían las iglesias históricas en formar coros y tener un órgano lo más pronto posible. Y eso para los campesinos pentecostales fue muy difícil, traer un órgano al lado del campo agrícola donde estaban trabajando y evangelizando. Entonces optaron por instrumentos más móviles, más portátiles, como fue la guitarra, el banjo, el requinto, toda la percusión que se puede llevar, maracas, güiros y todo eso. Y comienza una nueva ola de música que para las iglesias históricas es muy profana y muy escandalosa y no la aceptan, pero el campesino pentecostal pues es su música, ¿no? Y lo sacraliza, lo santifica y lo rinde al Señor. Y desde el principio tenemos una himnología muy impresionante, recuperando la percusión caribeña y la percusión indígena también en México. Es interesante ver cómo interpretan esta música, especialmente palmeando como lo hacen. Y eso creo que ayuda aún más a arraigar la propuesta evangélica en nichos que antes no había podido alcanzar el esfuerzo histórico. Y hasta la fecha, la mayor parte de la población latinoamericana sigue siendo de esas capas humildes. Entonces vamos a encontrar en las favelas de Río de Janeiro más iglesias pentecostales que presbiterianas. Y luego... yo puedo seguir con esto, pero cuando a los mexicanos les toca migrar a Estados Unidos, los que llegan van a ser campesinos y obreros, y entre ellos no muchos luteranos o presbiterianos, van a llegar pentecostales y católicos, ¿no? Entonces, el pentecostalismo sacraliza y lleva la cultura popular ante el trono de Dios para ser parte de esa gran oferta universal del pueblo de Dios. A mí me gustaría, Daniel, que abundara un poco sobre sus hipótesis de la expansión pentecostal. Hay 3 puntos, que es el asunto de lo portátil de una práctica religiosa, la cultura fronteriza y de diáspora, y ese aspecto de la esfera musical que ya lo ha traído, pero que si quisiera añadir algo, quisiera también que lo añadiera, para ir cerrando ya esta edición de Theobites. Pues efectivamente, desde el principio no habían construido denominaciones maduras y grandes,
Y sí fue por la migración, creo que, y factores, macro factores, por ejemplo, la Gran Depresión en Estados Unidos precipitó una campaña buscando archivos expiatorios. Se concentraron en los mexicanos y entre los gobiernos y las agencias caritativas se montó una campaña de expulsión de casi 500,000 de mexicanos. Eso lo llamamos los historiadores la gran repatriación. Y 1 de cada 3 mexicanos salió en ese episodio de 9 años, y entre ellos 1 de cada 3 pentecostales. Entonces, sin querer, la xenofobia norteamericana triplicó, cuadruplicó la expansión geográfica del pentecostalismo, porque los hermanos, llegando a su natal Nayarit o Jalisco o Sinaloa, en vez de rasgar los vestimientos y sentarse deprimidos, se pusieron a predicar y a evangelizar en lugares donde todavía no había obra pentecostal y muy débil obra evangélica. Y hoy día podemos ver el efecto de todo eso. Y luego, cuando se arreglan entre los dos países un acuerdo para que venga mano de obra nuevo, un bracero, en ese flujo laboral llegan muchos hermanos y muchos otros que están dispuestos a escuchar el evangelio y convertirse y luego regresar a México. Y en todo ese proselitismo juega un papel muy clave la música. Entonces, es más un factor de portabilidad, de hospitalidad en congregaciones, en familias y entre personas, y es un movimiento migratorio muy interesante, porque es migratorio y religioso a la vez, y también con fuerte oferta cultural musical. Daniel, al cierre de esta edición, ¿hay algo quizás que no pregunté o algo que quisiera compartir con la audiencia de Teobytes en cuanto a este centenario del pentecostalismo y cómo lo ve dentro de la posmodernidad? Muy buena pregunta. Y la mención que hiciste de los discípulos de Cristo me recuerda o me provoca una preocupación, pues, de que sería bueno reencontrarnos los pentecostales con su legado evangélico y su legado histórico. A pesar de todo lo que acabo de decir acerca del éxito pentecostal, creo que actualmente en el umbral de un postmodernidad muy complicado, nuestros jóvenes carecen de una ancla histórica o un timón para guiarlos en nuevas corrientes en que estamos. Y creo que hace falta una madurez teológica de parte de las iglesias pentecostales, una madurez que las iglesias históricas podrían ayudar. A las históricas les hace falta más del espíritu, francamente. Pero creo que ambas enfrentan un futuro incierto con los jóvenes. Y creo que lo digital representa un gran parteaguas, como lo fue la imprenta de Gutenberg en el siglo XV. Fue un parteaguas, un antes de Gutenberg y un después de Gutenberg. Y creo que estamos en ese tipo de época donde el conocimiento es muy, muy distinto. Los procesos de educarse son muy distintos, y creo que la iglesia va muy atrasada en ese asunto, el ascenso social que hemos gozado no necesariamente se convierte en sabiduría o discernimiento. Y no sé qué va a pasar en la política cercana o lejana. Sí confío que Dios está en todo y tiene la última palabra, pero creo que
como movimiento pentecostal hay mucho que hacer en cuanto a la educación y maduración teológica, recuperando raíces wesleyanas, históricas. Hay que volver a leer los sermones de Juan Wesley, sus ensayos. Están disponibles en español ahora, y si uno los lee, llora uno a ver que en el siglo XVIII Dios estaba haciendo tan gran cosa. Y también su llamamiento a la santificación y a la perfección cristiana, a un cristiano moderno, pesa, ¿no? Porque uno no llega a esa talla. Y también dejar el espíritu sectario que nos ha limitado, y como mencionaste, buscar una comunión, una paz con los demás hermanos cristianos, porque juntos estamos enfrentando una posmodernidad que reta a todos, y es tiempo de que la Iglesia Pentecostal ponga su parte, ¿no? en todo este proceso. Muchas gracias, Dr. Daniel Ramírez, por sacar este espacio para darnos la oportunidad de entrevistarle para la comunidad de Theobites. Ha sido un privilegio enorme poder escucharle y tenerle aquí. Gracias, Jesús bendito. Si usted desea encontrar las notas de este podcast, le invito a que visite la página www.theobites.com/pentecostalismo. www.theobites.com/pentecostalismo. Hasta aquí esta edición de Theobites. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.